Miren, cuando hablamos de fisioterapia, y en realidad de cualquier área de la salud, es muy fácil pensar solo en técnicas, en ejercicios, en tratamientos. Pero debajo de todo eso hay algo mucho más importante, un elemento humano. Y ese elemento se rige por algo llamado bioética. Vamos a ver exactamente qué es y por qué es tan crucial. A ver, pensemos en esto un momento. ¿Cuándo una firma no es suficiente? Digo, todos los días damos clic en aceptar cookies sin leer o firmamos papeles rapidísimo, pero en la salud, una firma sin entender de verdad lo que significa puede tener consecuencias enormes. Y esta pregunta es justo el inicio para entender algo mucho más profundo. Bueno, para empezar a responder esa pregunta, tenemos que ir más allá del tratamiento físico. Hay que entender el principio que es la base de todo el lado humano de la atención médica. Aquí es donde de verdad comienza todo. Aquí está la definición, digamos, del libro. Pero en palabras sencillas, la bioética es como la brújula moral de los profesionales de la salud. Es lo que nos asegura que cada decisión que se toma no solo sea la correcta desde el punto de vista científico, sino también desde el punto de vista ético. Es lo que nos mantiene en el camino correcto. Y esta frase lo dice todo. Humanizar. No se trata de ser cursi ni nada por el estilo. Se trata de tener esa conciencia, de nunca olvidar que la persona que tenemos enfrente, sea cual sea su condición, merece un trato digno. Esa es la base de todo. Fíjense en esto, porque aquí se ve un cambio de mentalidad gigantesco. Antes, el modelo biomédico veía un cuerpo enfermo y ya, era un caso que había que arreglar. Pero el modelo de ahora, el biopsicosocial, entiende que cuando alguien se enferma, no solo se afecta a su cuerpo, se afecta a su vida, sus emociones, su entorno, o sea, se deja de ver un caso y se empieza a ver a una persona completa, se humaniza. Y bueno, esto nos lleva directo a un concepto que todos hemos escuchado: el consentimiento informado. Pero la clave aquí es entender que es mucho, mucho más que un simple papel que hay que firmar y archivar. Esta idea es fundamental. De verdad, el consentimiento no es algo que pasa una vez y se olvida. No es una firma para proteger legalmente al hospital. Es una conversación. Es una relación de confianza que se va construyendo poco a poco durante todo el tiempo que dura el tratamiento. Y la diferencia es total, ¿no? Verlo como un documento es frío, es una formalidad legal. Pero verlo como un proceso lo cambia todo. Ya no se trata de una firma, se trata de una conversación constante. No es para guardarse las espaldas, es para crear confianza y sobre todo para asegurar que la persona de verdad entienda. Este proceso se apoya en dos pilares que no se pueden separar. Primero, el derecho a la información. El profesional tiene la obligación de explicar todo de forma clara, honesta y completa. Y segundo, la libertad de elección. Ya que la persona tiene toda la información, tiene el poder absoluto de decidir si quiere o no seguir adelante. Uno sin el otro no sirve de nada. Y aquí está el meollo del asunto, la comprensión. Había una anécdota de una paciente que firmó un formato para una prueba de VIH. Lo que no entendió es que en las letras chiquitas decía que si salía positivo, el resultado se compartiría automáticamente con su médico. Ella firmó, sí, pero nunca comprendió las implicaciones. Esto prueba que una firma sin comprensión real no vale absolutamente nada. Ok, ya hablamos del consentimiento. Ahora, ¿qué pasa con toda esa información tan personal que la gente comparte? ¿Cómo nos aseguramos de que esté a salvo? Pues con esto, la confidencialidad, que en el fondo es una promesa. Es la garantía que se le da a una persona de que su información más personal y delicada va a estar protegida y que nadie la va a divulgar sin su permiso claro y directo. Es un pilar de la confianza. Y ojo, no es solo buena voluntad, hay todo un sistema para que esto se cumpla. Se limita a quién puede ver los expedientes, hay comités de ética que vigilan todo, se usan códigos en lugar de nombres para que todo sea anónimo, y al final, cada persona que trabaja ahí tiene la obligación ética y legal de proteger esa información. Pero el riesgo de romper esa confianza siempre está ahí. Pensemos en estudiantes o incluso profesionales que en una plática cuentan historias de pacientes como si fueran anécdotas divertidas. O peor, que toman fotos para sus redes sociales sin ningún permiso. Pueden parecer cosas sin importancia, pero son fallas éticas gravísimas que dejan expuestas a las personas y destruyen por completo la confianza. Ahora, es muy importante entender que todos estos principios éticos de los que hemos hablado no son solo sugerencias o buenas intenciones, no. Están respaldados por leyes, por un marco legal que pone las reglas del juego y que tiene consecuencias reales. Y esto es clave. En México, la fisioterapia no opera en el aire. Hay un conjunto de leyes y normas diseñadas específicamente para una cosa:
proteger el derecho a la salud de las personas y asegurar que la atención que reciben sea de calidad. Todo empieza desde arriba, desde la Constitución. El artículo 4 establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Y esto no es solo un texto bonito, es una promesa que obliga al Estado a garantizar que todos tengamos acceso a los servicios que necesitamos. Luego, si bajamos a la Ley General de Salud, el artículo 79 fue un paso enorme. Fue el que reconoció formalmente a la terapia física como una profesión de la salud. O sea, gracias a esto, dejó de ser vista como una actividad técnica y pasó a ser una licenciatura, con todo el reconocimiento que eso implica. Y finalmente están las normas oficiales mexicanas, las famosas NOMS. Estas son las que bajan las leyes a la práctica del día a día. Son las reglas técnicas. Por ejemplo, la NOM 015 dice cómo atender a personas con discapacidad, la 016 dice cómo deben ser los hospitales y la 004, que es importantísima, pone las reglas para el expediente clínico. Bueno, ya vimos los principios, vimos las reglas, las leyes, pero al final todo esto nos regresa a un solo punto, al centro de todo, la conexión humana. Así que el gran resumen es este. Todas estas reglas, todos estos principios, no son burocracia, son las herramientas que tenemos para asegurarnos de que la atención médica nunca pierda su corazón, que es la dignidad de cada persona y esa conexión humana entre quien atiende y quien es atendido. Y este ejemplo tan sencillo es perfecto. La comunicación lo es todo. Usar un lenguaje técnico como decúbito prono crea una barrera, es distante. Pero decir algo tan simple y claro como acuéstese boca abajo, eso es un pequeño acto de humanización. Es parte de asegurarse que la persona entienda y se sienta cómoda y respetada. Y para cerrar, nos quedamos con esta pregunta. Más allá de la tecnología más avanzada y los tratamientos más nuevos, ¿qué es lo que de verdad hace que la atención médica sea humana? La respuesta, como ya vimos, está justo en estos principios, en el respeto, en la dignidad y en una buena comunicación.